La comunidad de animación del internet está llena de historias de superación, personas que con duro esfuerzo crearon páginas que atrajeron a muchos y con el tiempo se consolidaron como referentes para aquellos que buscaban empezar a dibujar. Pero por alguna razón, la comunidad de animadores también está llena de historias de personajes nefastos, como el que os traigo hoy, conocido como Papi-chan. Autumn, conocido por sus seguidores simplemente como Papi-chan, irrumpió en internet con un estilo artístico único y un enfoque cargado de emociones y crítica social, pero con el paso del tiempo su historia se tornó oscura, acusaciones, comportamientos inadecuados con menores y múltiples cancelaciones que marcaron la caída que alguna vez fue vista como una promesa dentro del arte digital independiente. Puppy-chan es una persona autista y perteneciente a la comunidad furry. Su trayectoria comenzó en el año 2019 cuando empezó a compartir dibujos de notable calidad. Su arte expresivo y emocional llamó rápidamente la atención. En tan solo unos meses alcanzó más de 5.000 seguidores, consolidándose como una de las nuevas promesas del arte alternativo en internet. Uno de los factores que la hizo destacar fue su capacidad para combinar ilustración con la crítica social. Sus cómics abordaban temas de identidad de género y discriminación. Entre sus obras más populares se encuentra un cómic protagonizado por dos mujeres lesbianas, una de ellas transgénero, un recurso que Puppy-chan utilizó para explorar las tensiones sociales que rodean a las minorías, tanto a las mujeres lesbianas como a las mujeres transgénero. Con el tiempo algo cambió. La calidad de sus ilustraciones comenzó a deteriorarse y la temática de sus obras se desplazó hacia un contenido mucho más explícito. Su arte, antes alabado por su sensibilidad y mensaje, comenzó a girar en torno del eroticismo y de la sexualidad. En Twitter, Puppy-chan llegó a crear una cuenta donde interpretaba a uno de sus personajes de este cómic que os he mencionado, publicando contenido abiertamente sualse y también roleando como si fuese de cierta forma este personaje, aunque la verdad es que casi todo el contenido que publicaba en esta cuenta giraba en torno al tema sualse. Este cambio generó preocupación, ya que gran parte de su base de seguidores estaba compuesta por personas menores de edad. A pesar de mantener comunidades abiertas a todas las edades y afirmar tener los mensajes directos disponibles para quien necesitase hablar con alguien, su exposición a contenido adulto resultó sumamente inapropiada y fue una de las primeras cosas que fue criticada de su persona. Posteriormente, Puppy-chan comenzó a mostrarse abiertamente como parte de la comunidad furry, utilizando máscaras y publicando vídeos en los que actuaba como un perro e incluso le decía a sus seguidores que le tratasen como uno, subiendo varios vídeos donde se le escuchaba ladrando. Sí, publicó eso en Twitter. Os podéis imaginar la reacción del público. En paralelo, introdujo el age regression en su contenido, encarnando personajes que simulaban comportamientos infantiles, específicamente un personaje que había creado con el cuerpo de una persona menor de edad. Lo interesante, y es una cosa que he explicado muchas veces en este canal, es que el age regression sí que se puede utilizar a forma de hacerse sentir mejor una persona sobre un trauma que ha vivido en el pasado, sobre todo traumas que se han vivido en la infancia, y que a través de hacer cosas que te recuerdan tu infancia te ayude a superar esos traumas. Pero mucha gente empezó a cuestionar si realmente estas cosas que estaba haciendo las hacía por ese age regression de tratar un trauma o simplemente era algo fetichizoso. De hecho, para muchos de sus seguidores este fue un punto de inflexión. Su presencia en redes comenzó a consolidarse cada vez más extraña e inadecuada, especialmente por la naturaleza de esa audiencia, que os recuerdo que eran la gran mayoría menores de edad. También una de las cosas más interesantes es que sobre esta época se terminó descubriendo una cuenta secundaria que tenía Puppy-chan bajo el nombre de PuppyDansen69, donde fantaseaba con temas fetichistas como por ejemplo la lactancia o el uso de pañales, lo cual también recuerda un poco al tema del age regression, pero sí que esos mensajes no es que fuesen específicamente de una persona que pudiese estar experimentando un trauma y estaba haciendo esas cosas para suplir ese trauma, sino que realmente sí que parecía que tenía una especie de fetiche con ello. A medida que aumentaban las críticas y sobre todo se encontró esta nueva cuenta, Puppy-chan intentó justificar el giro erótico de su contenido, alegando que no veía un problema en publicar ese tipo de dibujos. La cuenta secundaria de Puppy-chan fue expuesta por un extraño usuario que apareció de la nada, aunque la publicación fue eliminada rápidamente tras recibir una oleada de reportes de los seguidores de Puppy-chan, y que es una cosa muy interesante porque los seguidores de Puppy-chan son bastante aférrimos y de hecho hasta que lleguemos al final de la historia vas a ver que estos tienen un papel fundamental en todo lo que es la historia, sobre todo apoyando a Puppy-chan. El incidente, sin embargo, abrió los ojos a muchos de sus fans, quienes comenzaron a abandonarla y a dejar de seguirla. Frente a
la exposición, Pupi-chan reaccionó con amenazas de autolesionarse y de irse al otro barrio. Además, ponía mensajes en los que culpaba a sus críticos de sus intenciones de irse al otro barrio, lo que hacía que terminase victimizando y amenazando a todos sus críticos de quitarse la vida si no paraban con las críticas. Posteriormente justificó esas publicaciones alegando que era una forma de lidiar con sus traumas de la infancia y también era una explosión a la que le habían llevado sus críticos. Y en medio de toda esta polémica surgió un nuevo conflicto. Un dibujante que trabajaba en un videojuego de lucha utilizó el personaje de Pupi-chan como una burla, desatando una acalorada discusión en Twitter. Sí que es verdad que la gran mayoría de gente que estaba en esta discusión en Twitter ayudó a Pupi-chan y le mostraron bastante apoyo, sobre todo primeramente por el hecho de que esa persona había utilizado el personaje de Pupi-chan sin su consentimiento, además de que el creador llegó incluso a realizar comentarios transfóbicos hacia Pupi-chan, cuestionando su identidad de género. Aunque la disputa pareció resolverse, el conflicto provocó un efecto inesperado. Varios artistas de la comunidad mostraron su apoyo a Pupi-chan, cosa que a Pupi-chan le llegó a gustar bastante, incluso llegaba a agradecer a cada uno de estos artistas que le habían empezado a seguir o que le estaban apoyando públicamente, lo que le permitió recuperar temporariamente popularidad y seguidores. Y una de las cosas interesantes es que durante el tiempo del conflicto la persona habría pedido perdón, pero sí que es verdad que unos meses después, cuando Pupi-chan ya cumplió los 18 años, volvió a atacarle y además también volvió a poner los dibujos en su videojuego, ya que según esta persona simplemente los había quitado porque Pupi-chan era un menor de edad y pues bueno, ya no quería seguir con ese tema. Otro aspecto que marcó profundamente a Pupi-chan fue su relación familiar. Su madre, perteneciente a los Testigos de Jehová, llegó a decirle que era la causa de todos los demonios y problemas de la casa. Esa relación tensa, sumada a su exposición constante en redes sociales, fue el preludio de un deterioro emocional visible. Durante esta etapa, Pupi-chan llegó a intentar quitarse la vida. También una de las cosas interesantes es que tuvo una época que intentó tener su cuenta todo para que no hubiesen personas menores de edad, pero obviamente sin hacer un cambio o quitar seguidores que sabía que eran menores de edad. También intentó tener otra multicuenta donde le pillaron, y obviamente cuando le pillaron que era él, pues terminó diciendo que se iba a quitar la vida, pues como lleva haciendo todo el rato básicamente, publicando mensajes en Twitter que alertaron a sus seguidores. Gracias a las denuncias de sus propios seguidores, fue llevada a un hospital y posteriormente ingresada en una institución mental durante unos meses. Sin embargo, al salir su comportamiento no mostró señales de mejoría y obviamente volvió a estar en redes sociales publicando memes de furros o dibujos eróticos de furros. A pesar de sus múltiples disculpas, las controversias no cesaron. Fue criticado por un antiguo post de 2020 donde fetichizaba a las mujeres trans y otro donde utilizaba a la esquizofrenia como una broma. Aunque pidió perdón por lo primero, intentó justificar lo segundo afirmando que también padecía de esquizofrenia, cosa que realmente nunca estuvo diagnosticada, y que también veía demonios, llegando a proclamarse como una mártir destinada a salvar el mundo porque esos demonios de su mente se lo habían dicho. Y también aquí es un punto de inflexión, ya que cuando empezó a justificar esto, mucha gente pensó que estaba simplemente como roleando que era esquizofrénico y que realmente no era como para tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo empezó a poner como muchísimos más mensajes de este estilo y parece ser que a lo mejor sí que tenía algo de esquizofrenia, o por lo menos sí que estaba roleando bastante intensamente con que lo tenía. En otras ocasiones, para seguir victimizándose y que la gente sintiese pena por este personaje, aseguró padecer enfermedades graves, llegando a decir que su vida estaba en peligro debido a estas enfermedades. Finalmente
Finalmente se descubrió que solo tenía diabetes, lo que deterioró aún más su credibilidad. Su carrera continuó marcada por la contradicción, aunque muchos de sus seguidores reconocían la baja calidad de sus nuevas obras, que habían pasado de ser literalmente obras bastante bonitas de estilo anime con un montón de detalles a literalmente convertirse en contenido erótico de furros sin ningún tipo de detalle y bastante básico, simplemente poniéndole tetas a sus personajes y poco más. Algunos de sus seguidores continuaban apoyándola incondicionalmente. Incluso cuando se descubrió que había copiado algunos dibujos, que es un pecado en la comunidad de arte el copiar dibujos o hacer lo que se llama outline, que es básicamente cuando no es que copies un dibujo per se, pero a lo mejor coges como un dibujo y como que lo calcas como por encima haciendo la línea y luego pones como otro personaje. Sus fans permanecieron a su lado y que, como digo, esto es un pecado de la comunidad de dibujo y que si te descubren haciendo esto la gente te repudia para siempre, por lo que podéis ver el apoyo que tenía Poppy-chan en esta época. En busca de viralidad, Poppy-chan creó una versión femenina del personaje de Garfield. La ilustración se hizo viral, pero pronto otros artistas comenzaron a replicarla sin darle crédito. Esto desató una nueva ola de ataques. Poppy-chan incitó a sus seguidores a acosar a cualquiera que utilizara el diseño sin mencionarla. Incluso se podían ver muchos de sus seguidores yendo a personas que simplemente habían hecho un dibujo sin saber que ese dibujo era de Poppy-chan, reclamándole que pusiesen créditos. El creador Kanabi Junki también fue víctima de una campaña de acoso por parte de sus fans, a raíz de un tuit falso que fue eliminado más tarde. En este tuit una persona se había hecho pasar por Kanabi Junki o habían creado una especie de tuit falso donde decían bastantes cosas transfobas a Poppy-chan y obviamente esta persona al momento dijo que ese tuit era falso y que nunca había dicho nada de ese estilo, pero sí que es verdad que Poppy-chan al momento que habían publicado empezó a atacar públicamente a esa persona por haberle atacado. Sí que es cierto que esto es un poco contradictorio porque a las horas Poppy-chan se enteró de que ese mensaje era falso y dijo que bueno, que le habían pasado el mensaje falso y que todo era mentira, pero como que a los días siguientes siguió actuando como si el mensaje fuese real y siguió atacando durante bastante tiempo a Kanabi, hasta que Kanabi se cansó y le hizo un vídeo que fue lo único que le hizo replantearse las cosas a Poppy-chan. Le terminó disculpándose, aunque nuevamente recurrió a amenazas de quitarse la vida si no le paraba de llegar odio. En el aniversario del fallecimiento de su padre, Poppy-chan publicó mensajes revelando traumas personales. Afirmó que durante su internamiento psiquiátrico había sido víctima de un violín y que había quedado embarazada. Posteriormente dijo haber perdido a su hijo, pidiendo a sus seguidores que la llamaran Mama-chan. Ante las dudas del público, Poppy-chan reaccionó con amenazas de irse de la vida, declarando que se mutilaría o se haría daño por ser discípulo de Dios. Durante semanas publicó mensajes alarmantes donde afirmaba ingerir alimentos a los que era alérgica con la intención de hacerse daño, específicamente eran con arándanos, y sí que es verdad que el vídeo de donde yo saco información dicen que literalmente la alergia de los arándanos es muy rara, pero bueno, pero luego cuando este personaje decía que había ingerido eso y que se iba a acabar con su vida porque era súper alérgica, a las horas estaba dibujando y publicando esos dibujos de contenido de furry erótico en redes sociales, o sea, literalmente posiblemente fuese falso. Y a todo este vorágine de actuaciones bastante confusas y bastante tétricas le echó la culpa a que tenía múltiples personalidades y que era una de estas múltiples personalidades quien se habría encargado de poner todos esos mensajes en Twitter. Sí, utiliza la excusa del trastorno de identidad, pero bueno, en fin. Cuando ya tenía alrededor de 20 años, Poppy-chan publicó un mensaje admitiendo haber hablado con una persona menor de edad de 15 años que realizaba dibujos eróticos. El intercambio incluía solicitudes de imágenes explícitas, sobre todo donde ese menor le pasaba dibujos que él mismo había dibujado de contenido erótico y también hablaba del contenido erótico que dibujaba Poppy-chan. Aunque Poppy-chan alegó haber intentado detener la conversación, los mensajes mostraban que el contacto continuó. Incluso este mensaje, lo cual es un poco irónico porque lo publicó él mismo en Twitter, dijo que lo hacía con el objetivo de que este menor de edad dejase de acosarle, cuando simplemente podría haberlo bloqueado y no lo bloqueaba porque le daba como pena o algo así, decía. Pero sí que es verdad que seguía hablando con esa persona incluso cuando ya había expuesto públicamente lo que supuestamente le hacía este menor de edad, lo cual obviamente llegó al punto más bajo de su reputación, consolidando su imagen como una figura profundamente problemática dentro de la comunidad artística del internet, y además que también empezó a recibir acusaciones de hacer grooming. La historia de Poppy-chan es un reflejo inquietante de cómo las redes sociales pueden amplificar tanto el talento como el deterioro personal. De artista prometedora a figura envuelta en escándalos, su trayectoria expone la vulnerabilidad de los creadores jóvenes ante la fama, la exposición y la falta de límites. Más allá de la controversia, la historia de Poppy-chan nos recuerda una verdad esencial. En internet el arte puede ser efímero, pero las consecuencias de nuestros actos no lo son. Igualmente, gente, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya entretenido, espero que se hayan divertido mucho con este vídeo. Me lo podéis dejar todos en los comentarios, ya sé que a ustedes les gusta
gustan mucho los temas de los dibujantes, así que intentaré traerles los que me dejéis por aquí abajo, porque saben que si comentan algún tema de dibujantes o de cualquier personaje del internet del cual quieren que hable, pues lo podéis dejar por ahí abajo y yo pues si veo que es interesante lo puedo hacer. Y ya que estáis por ahí abajo, no os olvidéis de darle like al vídeo, suscribiros y todo eso, que saben que a mí me ayuda muchísimo. También tenéis todas mis redes sociales en la descripción por si me queréis seguir por ahí, que yo siempre lo agradezco mucho. Hago directo todos los días en Twitch y en YouTube por si os queréis pasar, y nos vemos el próximo día, gente. Un besito a todos. Chao, chao.